Bienvenidos un día más a estos encuentros espirituales. Abrimos nuestra Biblia para poder acercarnos al estudio que sistemáticamente hacemos cada día, sobre todo cada viernes en esta serie. Cuando estamos ya en el día de sábado, pues nos reunimos en torno a la Biblia para poder seguir profundizando en ese proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Bienvenido. Cantamos el himno y después oramos. Cantemos. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tienes por nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado, nos bendices, nos diriges. Gracias, Señor, por todo cuanto tú nos das. Y gracias, Padre, por todo cuanto tú, Señor, haces por cada uno de nosotros. Comenzamos, Señor, un nuevo día de Santo Sábado. Uno de esos recuerdos, Señor, de la creación, que nos recuerdan que tú estás al control de la historia y de la profecía. Y gracias, Señor, por todo cuanto tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, como os decía, bienvenidos a esta serie en la cual estamos estudiando, repasando, la serie Biblia y Ética, hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la raza humana. Durante los próximos minutos vamos a recordar una preciosa historia que tiene que ver con una de las grandes mujeres del comienzo del llamado pueblo de Dios. Sara, madre de una gran nación. Cuando los historiadores bíblicos, cuando los profetas, cuando los evangelistas recuerdan a Sara, dicen, por ejemplo, en palabras de Pablo, nos recuerdan por haber establecido una relación personal y estable con Dios. También la misma Sara
Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El apóstol Pablo recuerda en Hebreos, en esa lista larga de héroes de la fe, recuerda la imagen de esta mujer importante. Pues hoy, en el programa de este momento, vamos a hacer un recorrido de lo que fue la historia de Sara. En este caso, es la primera mujer de la historia de Israel, madre de la nación hebrea. Acompañando a su marido en el proyecto de Dios, Sara se convirtió en uno de los grandes pilares en la historia de Israel, no por ser esposa de, sino porque Dios tuvo un proyecto determinado para ella. En la vida de Sara encontramos dos etapas fundamentales, marcadas por el nombre. Sabéis que en la Biblia el nombre siempre identifica sobre todo la personalidad. Es costumbre, en muchos de los casos, que el nombre se vaya cambiando a lo largo de la vida. Y eso ocurre con Abraham y eso ocurrirá también con Sara. Con lo cual podemos saber algo de lo que fue su vida y comprender mejor el mensaje que a través de ella el Señor nos envió. En primer lugar, la primera etapa de su vida, ella se llamaba Sarai, que significa mi princesa. Pero en un momento determinado, su nombre fue cambiado. Y fue cambiado por el de Sara, que significa princesa. Aparentemente, para nosotros tendría poca importancia, pero recordad que los textos bíblicos están expresados en una cultura diferente a la nuestra. ¿Y cuál va a ser la importancia de este cambio de nombre? Dios le cambia el nombre Sarai por Sara cuando recibe la promesa de que tendría un hijo. Con lo cual, es relevante esta idea. Nosotros no le damos tanta importancia a los nombres, pero en la Biblia es fundamental. El texto clave para entender el cambio de nombre es: Dios dijo a Abraham, mi princesa, Sarai, tu mujer, ya no se llamará mi princesa, se llamará princesa. Es decir, el primer nombre tiene que ver con el plano familiar. Seguramente como su familia se dirigía a ella. Pero el segundo es mucho más abarcante, ya que identifica el plano general como princesa de muchos seres humanos. Dios le concede un lugar privilegiado para ella, princesa de una nación. La pregunta que nos surge es prácticamente inmediata. ¿Quién era Sarai? Cuando comienza su historia bíblica, ¿quién era? ¿De dónde venía? ¿De dónde procedía? ¿Cuál era su origen? Tal y como aparece en la Biblia. Fijaos, en Josué capítulo 24, versículo 2, el texto bíblico nos dice: Josué habló al pueblo. Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, sirviendo a otros dioses. Este texto nos permite evaluar no solo a Abraham, sino también a su esposa, porque provenían de la misma raza, provenían de la misma familia y tienen un origen abrahano, un origen que en Abraham es más fácil de ver, pero por las lecturas seccionadas o partidistas de la Biblia no se aplica directamente el concepto a Sarai, su esposa. Seguimos analizando los datos internos de la Biblia, donde se nos dice
En Génesis capítulo 11, del 27 al 32, tres características fundamentales que vivió esta mujer al principio de su vida y por relación a la familia a la cual pertenecía. Simiente de Taré, Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán. Harán engendró a Lot y Harán murió viviendo aún su padre, Terá, en tierra natal, Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai. La de Nahor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y Yisca. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Terá tomó a Abraham, su hijo, a Lot, su nieto, a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y con ellos salió de Ur de los Caldeos en dirección a Cananea, dirección a Canaán, llegando a Harán. Se estableció allí y Terá vivió 205 años y murió en aquella tierra. Aquí tenemos las tres características que la definen en relación a la familia. Podemos observar algún detalle importante. Tienes ella, en segundo lugar, su situación como madre, y en tercer lugar, que era familia directa por el padre de Abraham, su esposo. Cuando miramos estos textos tenemos que llevar mucho cuidado de no estudiarlos con la cultura, con el desarrollo del pueblo de Dios que tiene en la actualidad, sino que tenemos que entenderlo tal y como fue en la historia que nos cuenta la Biblia. Continuamos con el análisis de quién era esta mujer. Dice en Génesis 20:12, además, es realmente hermana mía de padre, aunque no de madre, y la tomé por esposa. Esta idea nos va a permitir establecer la importancia de quién era realmente esta mujer. Además, proveniente de una familia acomodada, ella era princesa, posiblemente con grandes recursos económicos, como iremos viendo, y una mujer importante en la época. Dios le dice a Abraham, haré a tu simiente como el polvo de la tierra, y si se puede contar el polvo de la tierra, será contada tu simiente. Y continúa diciendo, y el Señor lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes, y añadió, así será tu simiente. Estos textos formaron parte de la historia de Israel durante todo su peregrinaje hasta la época de Jesús. Incluso el apóstol Pablo mencionará que nosotros somos simiente de Abraham. Por lo tanto, aquella que fue en un principio mi princesa, que Dios la convirtió en princesa de un pueblo, nosotros, a través de la fe y relación con Jesús, nos entroncamos también con ella, con Sara, la princesa del pueblo de Dios. Detalles importantes que el texto nos arroja y que nos permite comprender cuál fue la importancia de esta mujer. Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos. Pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Y aquí estamos viendo cómo se impacienta esta mujer. Cómo toma una decisión basada en las costumbres de ese día que permitía que el hijo de la sirviente, como vamos a ver ahora,
fuese considerado como hijo de Harán, como hijo de Abraham, como hijo de Sara. Y Sarai dijo a Abraham, el Señor no me deja tener hijos, únete a mi sierva, a ver si ella me da hijos. Abraham aceptó la propuesta. Fijaos, la iniciativa es de ella. A veces consideramos, mirándolo de esta parte de la historia, que el papel de la mujer en la época patriarcal es el que se tenía en la época de Jesús. Sin embargo, en esa época, e incluso en la Edad Media, donde fueron relegadas a situaciones antibíblicas y sobre todo en contra del relato de la creación, como vimos en los capítulos anteriores, Abraham acepta de alguien que considera suficientemente importante como para tener en cuenta su palabra y su propuesta, acepta que Abraham tome por esposa a la sierva de su mujer, porque finalmente, según la costumbre de la época, era exactamente igual que si tomase a su esposa. El texto nos continúa diciendo, Abraham aceptó la propuesta y a los 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Desde luego, cuando leemos estos textos con detenimiento, no podemos ver el sectarismo y la falta de información que tenemos a veces al leer los textos bíblicos. La relación de Abraham con Sarai está muy cerca de la idea bíblica de la creación. Dice el texto bíblico, os recordáis, capítulo 2 de Génesis, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y unirá a su esposa, y serán uno solo en humanidad. Esta idea es importante, relevante. Los que leemos la Biblia no podemos pensar que nuestro concepto del siglo XXI y lo que nos ha contado la historia de la interpretación bíblica a lo largo del tiempo es como nosotros tenemos que tomar las relaciones dentro de la pareja. Pero no olvidéis, llegarán a ser una sola humanidad entre ambos. Y ese sigue siendo el plan de Dios en la actualidad. Tenemos los mismos derechos por imagen de Dios dados en la creación y tenemos los mismos derechos por diseño divino desde el principio de los tiempos de la historia de este mundo. Dice, y él se unió a Agar y ella concibió. Y al verse encinta, le perdió respeto a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, tú eres responsable de esta injusticia. Yo he puesto en tus brazos a mi esclava y ella, al verse encinta, me pierde el respeto. Sea el Señor nuestro juez. Es decir, sea el Señor el que reconcilie en la situación. Sarai, se impacientó y quiso solucionar el problema a Dios. O tal vez quiso solucionar su propio problema, precipitando el tiempo en el cual Dios actuaría en su vida. Esta historia tuvo consecuencias importantes, pero Dios siempre tiene una respuesta para el ser humano. A pesar de que Sarai se queja a su marido de que no pone a la esclava en el lugar que le corresponde, Dios le va a ratificar a Abraham y a Sarai su promesa. Fijaos,
tal y como aparece en el texto. Y Abraham tenía 99 años. Se le apareció el Señor y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso. Procede de acuerdo conmigo y sé honrado, y haré una alianza contigo. Haré que te multipliques sin medida. Y cayó Abraham rostro en tierra, y Dios le habló así: mira, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una multitud de pueblos, y no te llamarás Abraham, Padre el Grande, sino Abraham, porque te hago padre de multitud de pueblos. Y te haré fecundo sin medida, sacando pueblos de ti y reyes, nación de ti, y mantendré mi alianza contigo y con tu simiente en futuras generaciones. Como alianza perpetua seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Y os daré a ti y a tu simiente futura la tierra de tus andaduras, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Esta fue la promesa de Dios a Abraham. Pero a Sarai se le hace otra promesa similar. Y dijo Dios a Abraham: Sarai tu mujer ya no se llamará Sarai, mi princesa, sino que se llamará princesa. Y la bendeciré y te dará un hijo y lo bendeciré. De ella nacerán pueblos, reyes y naciones. ¿Sabéis? Cuando leemos estos textos con detenimiento, nos damos cuenta de que la promesa a Sara, aunque es la misma que Abraham, no es la que le sirvió a Abraham, sino la que Dios estableció directamente con ella. A los dos se les cambia el nombre. A ella se le hace copartícipe de la promesa, no en inferioridad, sino en igualdad absoluta, porque es Dios quien está estableciendo la historia de su pueblo para siempre. Ahora se va a llamar princesa. Y el texto, y cayó Abraham rostro en tierra, y se dijo sonriendo: un centenario va a tener un hijo, y Sara va a dar a luz a los 90. Y Abraham dijo a Dios: me contento con que guardes vivo a Ismael. Y enfatizó Dios: no, es princesa quien te va a dar un hijo, a quien llamarás Isaac. Con él estableceré mi alianza y con sus descendientes una alianza perpetua. E Ismael escuchó tu petición, lo bendeciré, lo haré fecundo, lo haré multiplicarse sin medida, engendrará 12 príncipes y hará de él un pueblo numeroso. Y mi alianza la establezco con Isaac, el hijo que te dará princesa. El año que viene, por estas fechas. Qué interesante esta forma de leer el texto en el sentido original. Después le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahora estamos hablando del momento en el cual llegan los 3 invitados a la casa, a la tienda de campaña del errante Abraham y su esposa. Y vienen con un mensaje concreto. Vienen a ratificar la alianza que Dios había establecido con Abraham en algún momento anterior.
Y Abraham contestó, ahí está en la tienda. Y añadió uno, para cuando yo vuelva a verte, en el plazo normal, Sara habrá tenido un hijo. Sara, que anteriormente Sarai había intentado resolver el problema de Dios, lo oyó detrás de la puerta de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos de edad muy avanzada. Y Sara, como consecuencia, ya no tenía sus periodos. Sara se rió privadamente, pensando, ¿cuándo ya estoy seca? ¿Voy a tener placer con un marido tan viejo? Este texto está cargado de realidad, está cargado de vida. Pero Dios había determinado que la relación matrimonial entre ambos fuese el comienzo del gran pueblo de Israel. Precioso la historia y precioso la relación que tuvieron los dos con Dios, como una pareja, como un matrimonio, según el sentido bíblico del relato de la creación, donde si él mostró una fidelidad a Dios, ella no fue menos. Se equivocó, pero como se equivocó Abraham. ¿Recordáis que Abraham la llegó a presentar como ante el rey de Egipto? Le daba miedo presentarla como esposa, porque el texto dice, era realmente una historia contada para las mujeres, en primer lugar, que salieron de Egipto en manos de Moisés. Cuando, versículo 13, pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Cómo voy a tener un hijo a mis años? ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, princesa habrá tenido un hijo y princesa asustada lo negó. No me he reído. Y él replicó, no lo niegues. Tú te has reído. La historia la conocemos muy bien. Abraham, padre de muchos pueblos, y Sara, la princesa de esos pueblos, tuvieron en su vejez, por tener una vida matrimonial estable entre ellos, tuvieron su descendencia. Tuvieron a su hijo, al hijo de la promesa. Ese hijo que después tendría sus propios hijos y los hijos de los hijos. Y así llegamos hasta la época de Jesús. Y a nivel espiritual, nosotros somos descendientes de Abraham y de la princesa del pueblo de Dios. Una historia preciosa la que nos cuenta el texto. Y a modo de conclusión me gustaría simplemente reflexionar con vosotros unos instantes en una idea final que me gusta de forma especial. Un recuerdo. Princesa es la única mujer en la Biblia cuya edad y muerte están registradas. Eso debería darnos una idea de la importancia que Dios le concedió a esta mujer. Qué pena que a veces estudiemos la Biblia con a priori tan complicados que no nos permiten disfrutar del verdadero sentido de los textos,
tal y como Dios los diseñó. Tanto a Abraham como a Sara habían tenido nombres anteriores que tenían su propio significado, pero que Dios transformó en el germen de su promesa, de su alianza. Y ya en su vejez, no solo de años, sino también en cuanto a la procreación, Sara se rió y el Señor le recordó que para Dios no hay nada, nada imposible. Cuando leemos esta historia, por lo menos a priori históricos que tenemos en nuestra vida, nos damos cuenta de la importancia que tuvo Abraham y la importancia que tuvo Sara en el proyecto de Dios, porque ambos formaban una sola humanidad. El recuerdo de Sara es nuestro recuerdo de nuestros orígenes como pueblo de Dios. Fuimos injertados en el tronco de Abraham. El texto bíblico nos lleva a que podamos comprender el plan de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y terminaremos cantando el himno y después una oración, como siempre tenemos costumbre los lectores de la Biblia. Cantemos el himno. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrá.
Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tienes por nosotros. Te agradecemos el regalo. Te agradecemos, Señor, que tú estés con nosotros, que nos bendigas y nos dirijas. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. A ti te damos las gracias, Señor, y te bendecimos en el dulce nombre de Jesús. Pues no lo olvidéis. En el próximo programa, cuando comience el siguiente día de reposo, seguiremos buscando en las páginas y frases de la Biblia a esos grandes personajes que se pusieron en las manos de Dios y que condujeron al pueblo hasta el Mesías y a través del Mesías a cada uno de nosotros el plan de la salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos encontramos en el próximo programa. No nos faltes. Sin ti no sería lo mismo.